gustaría enfocarlo con ustedes, el factor Milei, ¿no? Terrible, claro. En un rato vamos a tener un mano a mano con Javier Milei, aquí con José, para preguntarle muchas cosas, porque hay, me parece, cosas sobre las que no se ha pronunciado, ¿no? Todavía, y va a ser muy interesante su mirada como economista, porque esto es una dinámica, José, día a día. Digamos, el diagnóstico general ya está, pero hay un día a día, ¿no? Por el derrumbe. Sí, hay una preocupación también que todo esto que vamos viendo, que la situación económica está cada vez más crítica, que la situación política también tiene mucho de internas, que eso genere un hartazgo que después se espiralice, y ahí está la oportunidad que tiene quien habla de anticasta. Pero, Lucas, Sí. el factor Milei. Vos sabés, Pablo, mira, me quedé pensando en lo que decías. Ahora lo tenés a Milei y después seguramente le vas a poder... Hagamos de cuenta que no está. Hagamos de cuenta que no está. Hagamos de cuenta que no está y analicemos el factor Milei según lo que están planteando. Mirá, Nachito Ortelli tiene información tiene mucha de data primera de la reunión de hoy. en los dos campamentos. Yo creo que más allá del peloteo que hubo, nunca mejor dicho, hoy entre Larreta y Macri, porque fue en una cancha de tenis, lo de Milei le preocupa Juntos por el Cambio, porque hay muchos distritos, más allá de que tiene buenos números, ahora le preguntamos a Jorge, en algunos distritos Juntos por el Cambio está ajustado, en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, y Milei tiene un caudal de votos que hace que Juntos por el Cambio le cueste ganar. Entonces es un factor determinante en el arco de la oposición. Seguramente él te va a decir que él va a ir a entrar en segunda vuelta y va a ser presidente, pero del otro lado de Juntos por el Cambio tienen una preocupación, más allá de si terminan juntos a unos sectores de la oposición con Milei o no, que hoy me parece que es difícil. Nacho, ¿vos qué percibís de los dos campamentos? Porque lo de Juntos por el Cambio era como lo más conocido, pero ahí tenemos archivos de esta semana, el Chino Navarro, por un lado le rezan a Milei y por el otro lado le pegan a Milei, claro, porque algunos empiezan a ver que su crecimiento no es que los salva, sino que también los puede hundir. Sí, yo creo que el más consciente del factor Milei en este contexto es Mauricio Macri. No tanto Horacio Rodríguez Larreta, sino Macri. Por eso intenta permanentemente hacerle señales, no para incorporarlo a Juntos por el Cambio. Sabe que Milei está decidido a ser candidato y que de esa manera no va a poder torcerle el brazo, pero sí para empezar a hablarle a un electorado que interpela Javier Milei. Es difícil y es complejo para Macri incidir sobre Larreta respecto al perfil de su candidatura. Lo puede ir moldeando. Vimos a un Larreta muy duro con Sergio Massa en las últimas horas. Sí. Eso cayó muy bien en el entorno de Mauricio Macri. Pero no puede pedirle a Larreta que haga lo que hace, por ejemplo, Patricia Bullrich para convocar al electorado de Milei. Y en el gobierno, Pablo y José, lo ven, así como en algún momento lo veían a Milei como un factor de votos que le puede robar a Juntos por el Cambio, también empiezan a ver algunos intendentes que Milei empieza a comer en el electorado, claro, históricamente peronista, sobre todo el tercer cordón de la tercera sección electoral, un electorado que era de Frente de Todos siempre, bueno, empieza a comer ese electorado, atentos. Hay una cosa que quiero sumar que me da un poco de vergüenza estando Jorge acá, que sabe de verdad, pero el electorado es como una pizza. Mientras más porciones de pizza tengas, menos le sacás a las demás. Históricamente en la Argentina llegamos a elecciones donde hay 2 porciones de pizza grandes, que es el peronismo o el kirchnerismo, y la oposición que era Juntos por el Cambio. Ahora hay una tercera porción de pizza que está creciendo y que empieza a jugar ahí. Entonces va complejizando todo y esa porción de pizza se puede convertir en una porción muy competitiva. Jorge. En el 2019, el Frente de Todos sacó 48% de los votos. Hoy mide 25%. Y haciendo proyecciones, tratando de capturar de una base de datos, digamos, de una muestra, todos los casos que huelen a kirchneristas, pero no nos dicen que lo van a votar, por ejemplo, que tienen imagen positiva de Cristina, pero no dicen que lo van a votar, asignándole todo eso al kirchnerismo puede ascender a 35. Y a 38 también, Pablo. Así que no sería extraño tener un número como el del 21 o como aquel de Scioli de 38 puntos. Aún así, perdieron por lo menos 10. ¿Perdieron 10 o perdieron 13? ¿Esos puntos dónde están? Juntos por el Cambio se está mostrando en los 40 puntos con los cuales han ganado y han perdido elecciones. No, todavía no. En 35, en 36. Le falta poquito para llegar a eso. Yo creo que vamos a terminar entendiendo que nunca fue verdad que Milei le saque votos a Juntos por el Cambio y que sí le sacó votos al Frente de Todos. Ese votante del Frente de Todos era un votante peronista
kirchnerista, de izquierda, estatista. No, era simplemente un tipo de votante que todas las elecciones hace lo mismo. Se enoja con A, vota a B, se enoja con B, vota a C, claro. se enoja con C, vota a D. Es el público swinger de la Argentina. Entonces, no es lo mismo pensar que Milei le roba a Juntos por el Cambio que pensar que Milei le pone el techo a Juntos por el Cambio. Eso sí, porque Milei imposibilita que Juntos por el Cambio pueda pensar en alcanzar los 45 puntos. Ahí te acompaño. Bien. En la otra no. Bien, quiero aprovecharlos, quería para esta reflexión, después vamos a hablar con él, después vamos a ver qué piensa él. Una primera impresión. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? A ver, muestra la enfermedad que tienen todos los políticos argentinos. Les parece que el acuerdo, él rechaza el acuerdo del fondo por duro. Y en realidad el problema del acuerdo con el fondo es que es hiperlaxo. Y las consecuencias las estamos viendo ahora, ¿no? En un ratito vamos a hablar sobre lo que está haciendo en materia económica el kirchnerismo, Sergio Massa en particular, el manotazo al ANSES, los jubilados, cuánto representa. Por otro, puede ser que tengan miedo a salir terceros. Y Javier Milei ahí presente se va a poner contento por esto. Pero es muy probable que en el kirchnerismo, si leen bien las encuestas, tengan miedo de salir terceros. Porque ya no expresan la rebeldía, ya no expresan el cambio, expresan el fracaso de 20 años de gobierno que dejó un país mucho peor de lo que lo encontraron. Bueno, Ellos reconstituyeron el poder presidencial hace 20 años y lo disolvieron en la actualidad. Ni hablar de la estabilización económica. diría mi amigo Jorge Fernández Díaz, hay sentimientos encontrados, ¿no? Tenía un programa de radio que se titulaba así. Vos sabés que cuando dijiste deberían leer bien el factor Milei, sorprendió, José, esta semana Fernando el Chino Navarro, dirigente de los movimientos sociales, pero también funcionario del gobierno, cuando dijo, le están rezando a Milei, le estamos rezando a Milei. ¿Podemos poner el tape? Estamos rogando que Milei saque muchos votos. Eso habla de que hemos perdido el norte político y no nos parece que no lo queremos ver y que queremos hablar de lo que de cualquier cosa menos de las cosas importantes. Ni que hablar de lo que le pasa a la millones de argentinos. Muchos políticos, compañeros y compañeros valiosos, se han aislado y no saben lo que le pasa a la persona que vive en la esquina. Bueno, estoy esperando, en un rato le preguntamos a Javier cómo ve este derrotero. ¿Se acelera? Antes era Massa llega. A ver, estoy tentado. ¿Se acelera el proceso? ¿Massa llega? ¿El gobierno llega sin un accidente macroeconómico a fin de año, Javier? El accidente macroeconómico está transcurriendo. Lo que ha pasado con lo que han hecho con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, si estuviera en manos del sector privado, eso sería un default selectivo y sería la carta abierta para espiralizar una huida de los activos domésticos y encontrarnos frente a la hiper que tiene todos los condimentos para estar. O sea, es un manotazo que como no está en el sector privado, es un manotazo al sector público y pareciera que está camuflado porque está dentro del sector público. Los bancos me decían esta semana, José, no, pero es un problema del sector público, no nos miren a nosotros, decían los bancos. No, nosotros no le estamos sacando la plata a los jubilados, es el Estado. Exactamente, ese es el punto. O sea, vos lo que tenés ahí es que, de vuelta, si los fondos de pensión estuvieran en manos del sector privado, ¿sí? Cosa que no le molesta ni a un lado ni al otro de los políticos, claro. Sería un default selectivo. ¿Y ahora? Y ahora están dadas todas las condiciones para que Argentina vuele por los aires. Digo, por algo vos tenés, digamos, aumentando continuamente la tasa de inflación. La tasa de inflación se viene acelerando. Esa es la contrapartida de que vos tenés un exceso de oferta de dinero enorme. Y es porque te está volando la cantidad de dinero desde el lado de la oferta, te vuela la demanda de dinero, se te está desplomando. Y además tenés un problema con el financiamiento de los pesos. O sea, tenés una inundación de pesos y bueno, eso inexorablemente va a impactar sobre, digamos, el nivel de precio. Digo, ¿qué es lo único que conoce digamos, los políticos brutos argentinos, de un lado y del otro? Garrotazos en la cabeza al sector privado para bajar la demanda de dólares. No se dan cuenta que el problema es un problema de exceso de oferta de pesos. Bien, ya vamos a hablar. Bueno, Javier, oficialmente ahora bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. A ver, decime cómo está manejando tu inteligencia emocional. ¿Le pregunto o no le pregunto? Me dijo algo cuando estábamos por aquí que lo saludé. ¿Podés decir cuándo crees que te dan las encuestas o cuánto dan tus encuestas? No son mías, son de los demás y las ocultan.
Ajá. Digamos, ¿Cuánto crees que estás midiendo ciertamente hoy? Vos. lo que se filtra es que estamos midiendo 25% intención de voto A nivel nacional. a nivel nacional. Bueno, vamos a hablar de lo político, pero decime qué ves en este manotazo de Massa a los entes públicos, en este canje de bonos muy técnico, pero para explicárselo al gran público. Viste que ahora te sigue un público multitarget. ¿Cómo se lo explicás? Yo le diría que hay dos problemas. Uno es de características estructurales y otro de coyunturales. Y no nos tenemos que perder en las características de lo coyuntural. Lo primero que hay que entender es que a tantos que le gusta hablar de estafa piramidal, el sistema previsional es una estafa piramidal. Cuando se creó inspirado en una idea de Bismarck, ¿sí? De von Bismarck, que era, te ofrecían una jubilación a los 65 años cuando tu expectativa de vida era 45. Sí. O sea, ¿me comprendés que ahí había una estafa? Y eso los políticos lo usaron como caja. Digamos, nosotros tenemos un gran experimento populista con eso, ¿no? Y eso alimentó al populismo. Eso derivó en la quiebra a fines del año 89, en el 89 con Alfonsín, y después se privatizó, vinieron las AFJP. Se recompuso el sistema y cuando los políticos vieron la caja, el señor Néstor Kirchner trató de avanzar, el 90 y pico % de los argentinos dijeron que querían seguir el sistema de capitalización y al otro año, con el señor Vudú, ¿qué hicieron? Nos robaron los fondos. Esto es muy importante porque los políticos argentinos son saqueadores, son ladrones, o sea, sistémicos, o sea, a lo largo de la historia, 100 años de saqueo. Entonces, cada vez que vean un ahorro, te lo van a robar. Por eso nosotros siempre hemos defendido un sistema donde vos te haces cargo de tu jubilación, un sistema de capitalización y que sobre todas las cosas esté offshoreizado. ¿Para qué? Para que los políticos no puedan meter la mano en tu dinero. Que realmente sean intangibles, decís vos. ¿Y cómo lo lográs? Bueno, lo offshoreizás justamente. Entonces, Y sacar los fondos afuera. Claro, obvio. Y que no los puedan tocar, obviamente. Como hizo Kirchner. No. Sí, con la de él. Como hizo Kirchner. Como la que hizo Kirchner con la de él. Santa Cruz. Los fondos de Santa Cruz. Sí, claro. Santa Cruz. Sí, que después, o sea, no Que apareció los nunca. manejó como si fuera la de él. Exactamente, pero que después es nunca distinto. aparecieron. Sí. Pero vos fíjate, entonces cuando vos haces eso, es impresionante porque los políticos no podrían manotear esto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, la cuestión estructural. Y al momento de decidir si vos querés ir por una solución donde no le vas a joder la vida a la gente de bien y en la que los políticos te pueden meter la mano, tanto el Frente de Chorros como Juntos por el Cargo, ahí están de acuerdo. Javier, Punto uno. sentido? Digo que los dos están a favor de los sistemas de reparto del Estado y de que el Estado, digamos, tenga injerencia en esto. Y el problema esencial y estructural es la existencia del Estado. Dado que ahora existe esa basura llamado Estado, sí, que en realidad son un conjunto de políticos delincuentes que nos roban el fruto de nuestro trabajo, donde solo progresan ellos y nos arruinan la vida a nosotros, esto es muy interesante. Aparece ahora una situación donde, frente a la montaña enorme de pesos que hay, para evitar una hiperinflación, la única forma que se les ocurre a los mequetrefes que tenemos como políticos es inundar de dólares. Ahora, vos fíjate, vos estás reventando un stock contra un flujo. ¿Te das cuenta que es inconsistente? Sí. Entonces, el día que te liquidaste el stock, otra vez aparece el problema. Y el problema no es que el dólar sube. Ese es el error. No es que el dólar sube, el problema es que los pesos se derriten como una barra de hielo en el medio del desierto del Sahara a plena luz del día. Esa es la realidad. Una entidad vinculada a García Moritán, a López Murphy, hizo una denuncia penal contra el presidente de la Nación y contra el ministro de Economía por el tema de los fondos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Estás de acuerdo con eso? Me parece perfecto, pero también, a ver, esto ha sido una gran estafa. ¿De cuánto se habla? ¿12.000 millones de dólares? ¿Y alguien no va a hacer una denuncia a Duhalde y a toda la banda esa que especificó? ¿Vos sabías que en ese momento las reservas argentinas respaldaban los pesos? No sé si ustedes se acuerdan que decían convertibles de curso legal. Sí, claro. La inflación de Estados Unidos desde ese momento hasta ahora fue el 70%. Con esos 14.000 millones de dólares, hoy estaríamos hablando de 23.000, 24.000 millones de dólares. Es decir, fíjate cómo sistemáticamente los políticos te roban.
Es decir, en aquel momento nos robaron quitándonos los pesos, quitándonos los respaldos que tenían esos pesos y nos metieron papelitos de colores. Es decir, no sé si se dan cuenta que el problema siempre es el mismo, que es el déficit fiscal y que estos tipos nunca quieren ajustar y siempre atacan al sector privado. Por eso, digamos, o sea, tendrías que tener un sistema previsional privado, deberías eliminar el Banco Central, porque todo lo que pueda usar el político argento para robarnos lo va a usar. Deja que No sé si soy claro con que hay un problema estructural. Sí. O sea, después coyunturalmente se afanaron esto, hicieron volar la convertibilidad, o te suben los impuestos, o te repudientan con impuesto inflacionario, es lo mismo. Javier, nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Uf. 2015 fue la primera vez que fuiste a televisión, más o menos. Cuando fuimos a Hora Clave. Exactamente, estuvimos. He visto todo este proceso. Te quiero preguntar qué sentís vos. Viste que en la política hay un teorema de Baglini. El teorema de Baglini. Lo desprecio profundamente y visceralmente. Bueno, vos estás en contra del teorema de Baglini. Dice, mientras más se aproxima el candidato a ganar, tiene ideas más racional se vuelve, o más racional o más conservador se vuelve y más prudente. No hace, tu cabeza no funciona con el teorema de Baglini en la medida en que ves que creces en las encuestas. A ver, yo vine acá para transformar la Argentina. Yo vine para hacer un cambio de verdad. Yo vine para poner de pie a la Argentina en serio. Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que toda mi vida pregoné. Es decir, y yo tengo claro que los enemigos de la gente son los políticos casta. Es decir, y en eso es inclaudicable lo mío. O sea, es más, vos fíjate, yo no he retrocedido ni un milímetro sobre cuáles han sido mis posturas históricas. Es decir, yo tengo una visión a ver, Argentina lo que lo hunde es lo que yo denominé el modelo de la casta. Digo, donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que los derechos alguien lo tiene que pagar, los recursos son finitos, necesidad infinita, recursos finitos, vos tenés un problema, los economistas eso lo resolvemos vía el sistema de precios, los políticos, ¿cómo lo resuelven? Con la garra del Estado, ¿sí? Que se manifiesta en ¿qué? En déficit fiscal. ¿Eso qué ha hecho? Que cuando lo financiamos con deuda somos el máximo defolteador serial de la historia moderna. Lo financió con emisión monetaria. Le quitamos 13,0 a la moneda, ya vamos camino a sacarle 2, le podríamos sacar 3 muy prontamente. ¿Sí? Destrozamos 5 signos monetarios y si lo mirás bien son 6. ¿Sí? O nos revientan impuestos. Entonces, te das cuenta que el problema siempre está en el mismo lugar. Esta idea del modelo de la casta, la justicia social, y que ¿sabés lo que pasa, Pablo? Esto es como decía Bastiat. Hablaba de ¿qué? De las porosas manos de los políticos. ¿Sabés qué es lo que más le molesta a los políticos de sortear la dieta? Dos cosas. Una, que saben que un diputado o un senador gana mucho más que el argentino mediano. ¿Y sabés qué es lo peor de todo? Por lo que más me odian. Es porque está claro que ellos no viven con esa plata. Javier, Sí, dale, hoy dale. el 25% que afirmás o que surge de las encuestas mide candidato de Milei en todos los distritos. Te digo de dónde sale el número para que Sí, quede del claro. promedio de Sí, las pero presidenciales. cuando vos tomás las de un lado, las tunean a su favor y da arriba de 22. Y cuando la hace del otro lado pasa lo mismo. De hecho, de uno de los lados ya mandaron a publicar encuestas recontratuneadas para bajarlo. Pero no importa, es parte de la vida. Digo, Pero digo, la realidad se va a En imponer. todos lados donde está ese porcentaje dice candidato de Milei. En el resto dicen va, no sé, va un candidato... Imagínate cuando esté el candidato. ¿Cuándo van a estar? 24/6. Bueno, te quiero preguntar esto. ¿Por qué tus candidatos vas a tener que poblar, como candidato a presidente, poblar tus listas de candidatos a gobernadores o no, pero diputados, senadores? ¿Por qué tus candidatos no van a ser casta algún día? Porque hay un fenómeno, hago de abogado del diablo, hay un fenómeno. Los que van desde la periferia de la política y llegan a la política, a veces llegan con un discurso anticasta, antipolítica, pero luego la política los normaliza, los Sí, pone bueno, claro. comunes. ¿Sabes por qué? Porque son los tipos que lidera creen en esa frase repugnante del teorema de Baglini. Es decir, y yo no creo en eso. Entonces, si se equivocan, el propio proceso de mercado los va a depurar.
O sea, ¿no tenés miedo que tus ideas, así como las estás planteando, no claudico, en el proceso político de construcción quede en el camino por los otros, por los que elijas a que te acompañen? A ver, yo digo que vos para cambiar las cosas, los cambios que necesita Argentina son grandes. Vos necesitas saber qué es lo que tenés que hacer, tenés que tener, digamos, la convicción y el coraje para hacerlo. ¿Y con quiénes? Bueno, exactamente. Ahora, si el que lidera no tiene la convicción y el coraje, y obvio, los que vienen, digamos, atrás, se van para cualquier lado. Si vos ves al que está liderando el espacio, que empieza a transar con la runfla de la política tradicional en términos de entregar a los argentinos en beneficio de la política, ¿y qué pretendes que, digamos, o sea, qué ejemplo estás dando? Bueno. Es decir, ¿yo qué hice? Yo agarré, me até al palo mayor, al mástil de la moral. Y vamos. Y eso no es gratis. Pero yo creo que es un esfuerzo que vale la pena hacer. En minutos una pregunta más, ¿no, a Milei? Sí, dale. Mi tiempo, ya está Alfredo Leuco. Gracias, Javier. Gracias La a seguimos, ustedes. La seguimos. Obviamente. Ya.